Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En esta segunda meditación de retiro vamos a acercarnos a esos momentos en los que el Señor va haciendo milagros, ¿verdad? Porque así como hemos hablado en la primera meditación de las bienaventuranzas, del mapa para seguir a Cristo, de ese reflejo del rostro de Cristo, bueno, junto a ello también se manifiesta la virtud de la fe. Te leo unas palabras de la carta de Santiago el Menor. ¿De qué sirve, hermanos míos, que uno diga tener fe si no tiene obras? ¿Acaso la fe podrá salvarte? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen de sustento cotidiano, hay alguno de vosotros y le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Si también la fe, si no va acompañada de obras, está realmente muerta. Pero alguno puede decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obra y yo por mis obras te mostraré la fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien, pero también los demonios lo creen y se estremecen. Hace poco veía el título de un libro que era La fe de los demonios. Por eso, al empezar a hablar de las obras de Cristo, recordábamos su vida y ahora sus milagros. El Señor lo que predica lo vive y le pide a aquellas personas que se acercaban a Él que creyeran en Él. Convertíos y creed en el Evangelio. Así es el comienzo de la predicación de Cristo que nos recuerdan siempre, bueno, siempre depende, podemos utilizar una fórmula u otra, el miércoles de ceniza. Jesús confirma su enseñanza con los milagros. Y así como Santiago nos pide fe con obras, por eso Jesús también nos pide fe antes de hacer milagros. Una fe viva y operativa. Por eso, si leemos en el Evangelio, lo leíamos hace poco, el centurión, Señor, yo no soy sino que entres en mi casa, pero di tú una palabra y mi criado quedará sano. El hombre tenía fe. No ha hallado tanta fe en Israel, dice el Señor. O bien, la mujer cananea que se acerca para pedirle a Jesús que cura a su hija. E insiste, también los perrillos comen de las migajas que se caen de la mesa de su amo. La hemorroísa que toca por detrás el manto de Cristo. El paralítico, que cuando el Señor le dice, levántate, toma tu camilla y vete a casa, pega un salto. Bartimeo, el ciego, que deja todo para ir al encuentro de Cristo porque le va a curar de la ceguera. San José María decía, yo querría que fuese Jesús quien nos hablara de fe, quien nos diera lecciones de fe. Por eso abriremos el Nuevo Testamento y viviremos con él algunos pasajes de su vida, porque no desdeñó enseñar a sus discípulos poco a poco para que se entregaran con confianza en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Mirad el capítulo 9 de San Juan. Al pasar vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento, es el de Bartimeo. Pero no es Bartimeo, me he confundido. Y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿qué pecados son la causa de que éste haya nacido ciego? ¿Los suyos o los de sus padres? Y entonces es cuando Jesús, escupiendo, formó lodo con saliva, lo aplicó sobre los ojos de aquel ciego y le dijo, anda, vete y lávate a la piscina de Siloé. Y dice el Evangelio que significa el enviado, el Mesías Jesús. Fue pues el ciego y se lavó allí y volvió con vista. ¿Qué ejemplo de fe segura nos ofrece este ciego?
porque seguía sin ver, ¿eh? Y se fue a lavar. También nosotros acudimos al Señor con esa fe, con esa confianza. Tenemos esa seguridad. Tenemos esa certeza que nos da la confianza en Dios. Bueno, esto que voy a contar, y evitar decir alguna palabra, porque estamos aquí en el oratorio, en la presencia del Señor, que nos ve y que nos oye, pero narro la anécdota como la recogí en México. Llevaron a un padrecito a bendecir unos campos después de sembrados, para pedirle que viniera una buena lluvia temporal para que aquello quedara bien regado. Y efectivamente, empezó a llover y lo que se había plantado, la semilla que se había plantado, empezó a crecer. Pero de pronto vino una helada, un granizo, que destruyó toda la cosecha. Y entonces la familia fueron enojados a quejarse al padrecito. Mire, lo llevamos para que nos bendijera y mire nomás cómo nos pagó Dios. El padrecito les contestó: lo que pasa es que a ustedes les cayó la bendición de Pantaleón. Y le preguntaron: ¿y cuál es esa? La que le cae al que es y ya no termino la palabra. No rezan, no van a misa, pero quieren que Dios les haga milagros. Claro, con toda la razón del mundo, por eso decía, para que rimara la bendición de Pantaleón. Hay que fe con obras, es decir, si el Señor hace milagros, porque nosotros, de acuerdo con esa fe, actuamos. Fuera bromas, te cuento otro sucedido, que este sí que es un auténtico milagro. El cura de Ars, como sabes, allí en Ars tenía una casa, yo me alojaba en esa casa, de hecho, en la Providencia, donde tenía personas pues que necesitaban que fuesen acogidas, incluso alimentadas, etcétera, etcétera. Y él pues les daba de comer y les daba posada, y en la Providencia se llamaba, la Providencia, nunca mejor dicho. Y en cierta ocasión comprobó que en la habitación que le servía de almacén de trigo para hacer el pan, pues quedaba un puñado de trigo nada más. Porque lo juntó a granitos y montó en medio de la habitación, en el medio del suelo, un montoncito de trigo. Pero él no perdía la confianza en Dios. Cogió una reliquia de San Francisco de Reyes, que para él era un santo muy milagrero, o por lo menos acudía mucho a su intercesión, y la puso en medio de ese montoncito de trigo. Y después bajó tal, y se fue y le dijo a la panadera, a la que hacía el pan: vete, recoge el trigo para hacer el pan. Aquella mujer, que sabía lo que quedaba, no puso muy buena cara, pero le hizo caso. Y volvió con una cara llena de alegría, diciendo: pero es que usted ha querido probar mi obediencia. El granero está lleno. Y entonces el cura de Ars le dijo: pero ¿cómo que está lleno? Sí, rebosa, venga y lo verá. Subieron los dos y echaron a ver que el color de aquel trigo era diferente del que tenía del otro. Nunca el granero había estado tan lleno. Se maravillaron de que la viga maestra, que estaba, pues ya digo, que estaba en la parte alta, que estaba un poco carcomida, no se viniera abajo con el pavimento. El montón de trigo tenía la forma de un cono y cubría toda la superficie. Bueno, un milagro. Lo cuenta en el libro de la biografía del cura de Ars de Trotsky, el santo cura de Ars. Lo puedes encontrar ahí, narrado. Además con testigos, de que no es un invento. Confianza en la providencia, ya te digo, la Providence. Es el nombre de ese lugar que yo ya te digo, me he alojado allí camino de la Jornada Mundial de la Juventud del año 91, creo que fue. Cuando íbamos hacia
hacia este lugar, hacia Czestochowa, con seminaristas y con chavales. Bueno, pues San Pablo le escribe a los primeros cristianos de Roma. Dirigentibus Deum omnia cooperantur in bonum. Todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. San José María lo resumía en una frase más corta, en 3 palabras. Omnia in bonum. Todo es para bien. Y decía, penas, contradicciones por aquel suceso o el otro, ¿no ves que lo quiere tu Padre Dios? Y Él es bueno, y Él te ama a ti solo, más que todas las madres juntas del mundo pueden amar a sus hijos. Es un punto de camino. Pues ten esa confianza. Hijo de Dios, confianza en Dios, que hace milagros, que es capaz de ayudarnos de tal modo. Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan al bien. Las cosas de pasado, de presente y futuro, porque tú, Señor, conoces el pasado, el presente y el futuro. Y todo lo ordenas para nuestro bien, aunque no sea el bien inmediato que quizá nosotros deseamos y queremos, porque no vemos más allá de la punta de nuestra nariz. Por eso hemos de vivir con serenidad, con paz, incluso en medio de las mayores dificultades o tribulaciones. Seguimos el consejo no de San Pablo, también, sino el de San Pedro. Descargad sobre él todas vuestras preocupaciones, porque él cuida de vosotros. En la segunda carta de San Pedro. Descargad sobre él todas vuestras preocupaciones, porque él cuida de vosotros. No existe nadie que pueda cuidarnos mejor. Él jamás se equivoca. En la vida humana, incluso aquellos que más nos quieren, a veces no aciertan y en vez de arreglar, descomponen. No pasa así con el Señor, que es infinitamente sabio y poderoso, que respetando tu libertad, nos conduce suave y fuertemente, con suavidad y con mano de Padre, a lo que realmente importa, la eternidad feliz. Es más, las propias faltas, los propios pecados pueden acabar siendo para bien. Pues Dios, dice San Pablo, endereza absolutamente todas las cosas para el provecho de sus hijos. De suerte que aun a los que se desvían y extralimitan les hace progresar en la virtud, porque se vuelven más humildes y experimentados. Humildad, se vuelven más humildes y experimentados. La contrición, el dolor de corazón, conduce a un alma a un amor más confiado, más enamorado, a una mayor cercanía a Dios. Señor, no te fíes de mí, yo sí me fío de ti. Y hemos de ver la mano de Dios detrás de esos acontecimientos, previstos o imprevistos. Esas dificultades familiares, de salud, esos malos entendidos, esos problemas de ambiente laboral. No sé por qué me vino a la cabeza el sucedido de un conocido filósofo español. Entonces, solamente estaba en Madrid la Universidad Central y él era catedrático de esa universidad de filosofía, de ética, y era decano de la facultad. Te estoy hablando del año 1936. Y cuando se inicia la Guerra Civil Española, pues él huye a Barcelona y de ahí a París. Era viudo y había dejado a sus hijas en Madrid. Y empezó un tiempo de angustia, pues en París, sin dinero, con el alma lleno de dolor y de preocupaciones de índole moral, porque había dejado a sus hijas. Realmente, pues, he sido un egoísta, ponerme yo a salvo y dejarlas ahí. Y entonces le vino a la cabeza la idea de Dios, era ateo, ¿Sería un castigo de Dios? Y él mismo pensó, pero qué tontería. La primera vez que pienso en Dios, pienso en castigo de Dios. Y lo rechazó, tontería. Desde su orgullo intelectual, no seas idiota, me dije a mí mismo.
Pero él todo lo que intentaba no salía, todo lo que salía no lo había intentado ni previsto. Yo permanecía, dice él mismo, yo permanecía pasivo. Yo permanecía pasivo por completo e ignorante de todo lo que me sucedía. Por tercera vez la idea de la providencia se clavó en mi mente. Y por tercera vez la rechacé con terquedad y soberbia. Pero había ahí un rum-rum, había ahí un rum-rum. Ya digo, dentro de esa intranquilidad, dentro de esa situación que no sabía qué hacer, pues incluso se les vino a la cabeza una idea blasfema. En mi alma se produjo una especie de protesta, y creo que Dios me perdone que algo así como una blasfemia subió a mi mente. Le acusé de crueldad, de indiferente, de burlona, de sarcástica a esa providencia que se complacía en zarandear mi vida, en traerla y llevarla a su antojo inexplicable, en darle y atribuirle acontecimientos y hechos que yo no quería, que yo repudiaba. ¿Qué puedo esperar de un Dios así, que se complace en jugar conmigo? No me someto al destino de Dios que quiera darme. No quiero nada con Dios. Y aquel hombre, Manuel García Morente, pues aquel día, en tranquilidad, en aquella tarde, noche, se puso a escuchar música. Empezó primero por César Franck, después por Ravel, y siguió la infancia de Jesús, de Berlioz, bien cantado por un magnífico tenor. Cuando terminó, lo explica él, en el hecho extraordinario, cerré la radio para no perturbar el estado de deliciosa paz en que esa música me había sumergido. Y por mi mente empezaron a desfilar, sin que yo pudiera ofrecerle resistencia, imágenes de la niñez de nuestro Señor Jesucristo. Le vi, en mi imaginación, caminando de la mano de la Santísima Virgen, o sentado en un banquito y mirando con grandes ojos a San José y a María. Seguí representándome otros episodios de la vida del Señor, el perdón que le concede a la mujer adúltera, la Magdalena lavando y secando los pies del Salvador, Jesús atado a la columna, el cirineo ayudándole a llevar la cruz, las santas mujeres al pie de la cruz. Los brazos de Cristo crecían y parecían abrazar a toda aquella humanidad doliente. La cruz subía, y tras de ella subían muchos hombres y mujeres y niños. Y solo yo, clavado en el suelo, veía desaparecer en lo alto a Cristo. Aquello tuvo un efecto fulminante en mi alma. Y aquel hombre se convirtió. En ese momento se convirtió, sin quererlo, en contra de su voluntad. Tan es así que se convirtió, que volvió después, al acabar la guerra, a Madrid, y fue ordenado sacerdote. La fe y las obras. Dios hace milagros cuando nosotros respondemos con fe. Acudimos a Santa María. La Virgen Santísima consiguió que su hijo hiciese el primer milagro, las bodas de Caná. Antes de ayer, en una boda que tuve, recordaba en el Evangelio ese pasaje de las bodas de Caná. La Virgen Santísima sigue haciendo milagros por ti. Sigue pidiéndole a su hijo que convierta el agua en vino. Pero tú tienes que hacerle caso, como me hicieron caso aquellos criados que llenaron las metretas, las tinajas, hasta el borde. Le hacemos caso a la Virgen, seguimos los pasos de la Virgen, siguiendo al Señor, y hará el Señor milagros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.